Buenas tardes. Buenas tardes. No se les olvide entrar al chat y poner su nombre, por favor, para que quede la evidencia de que estuvieron en la clase. Voy a hacer un poquito de maña mientras van llegando. Listo, listo. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Ok. ¿Y me oyen? Sí. Muy bien. Entonces, aquí en el Enterprise, el día de hoy vamos a hacer lo de el modelo físico de la base de datos. Para eso, entonces, voy a cuadrar primero estas pantallas para que me quede todo más organizadito. Profe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Va a quedar grabada la clase? Sí, las clases quedan grabadas y yo las subo a mi canal y las comparto. Ok, perfecto, gracias. Ok. Casi escribes que uno, casi escribes que mi nombre con el sello. Bueno, entonces, estando acá en el Enterprise, para crear una carpeta a este nivel, decíamos que toca venir aquí a este menucito y decirle que nuevo paquete. Lo vamos a poner modelo de dominio. Y le vamos a decir que sea solamente el paquete. Y que le dejamos este dibujito, que es el de clases, que es el más parecido al diagrama al modelo físico. Y le decimos OK. Pues mire que él nos lo dejó acá. Para ubicarlo en su sitio, presiono control y flechita hacia abajo y él va bajando hasta que llegue al puro final. Ahora, ahí en el modelo de dominio vamos a crear un paquete más con el botón derecho sobre el modelo de dominio, porque ahí ya es para crear una carpeta dentro de él, que desea adicionar paquete, y ahí sí le decimos que crear diagrama. Y lo vamos a llamar modelo físico de la base de datos. Ok. Entonces él nos abre, como pedimos un diagrama, él nos abre acá los diagramas. Hay que fijarse que estemos en extendido, ¿sí? En extendido está el Data Modeling, que es el que vamos a usar. Y le decimos OK. Una vez ya tenemos nuestra carpetica del modelo de dominio y dentro la carpeta del modelo físico tenemos nuestro diagrama, podemos hacer doble clic y él nos abre nuestro diagrama con las herramientas de los diagramas de bases de datos, o sea, los modelos de entidad-relación. Entonces cogemos la tabla, picamos y picamos en el diagrama. Recuerden que aquí los nombres en las bases de datos son todo con minúsculas, aunque ya las bases de datos ahora permiten trabajar con mayúsculas, vamos a manejarlo todo en minúsculas. Voy a hacer la tabla correspondiente al ejercicio que hice para el backend, o sea, tipos de documento. Y separar las palabras no con mayúscula inicial, sino con guión bajo. Otra cosa, yo prefiero que los nombres de las tablas sean en plural y los nombres de las clases sean en singular. ¿Por qué razón? Porque las clases son una plantilla para hacer de a una en una instancia de esa clase, ¿cierto? En cambio, las tablas es para guardar varios tipos de esa tabla, varios registros. Por eso la prefiero en plural. Otra cosa muy importante después de poner aquí el nombre es
en donde dice Database, escoger la base de datos que vamos a usar. Fíjense que hay varias. Hay Access, hay los de Microsoft, está Oracle, está Postgres y también está MySQL. Vamos a escoger MySQL, que es con la que vamos a trabajar. Aplicamos. La base de datos se escoge para que cuando hagamos los atributos o los campos, nos aparezcan los tipos de datos correspondientes a ese motor. Entonces vengo aquí a detalles de la tabla y vengo a columnas. Este cuadro es muy parecido al que vimos para hacer los atributos y los métodos en las clases. Entonces vamos a escoger aquí, vamos a decirle que es el ID, tip, doc, que el tipo va a ser entero. Mire, aquí salen los tipos de datos correspondientes al MySQL. Ahorita en MySQL existe este int, el antiguo era el integer, yo voy a usar el integer. Aquí dice si es llave primaria y si no permite nulos. Vamos a decirle que es la llave primaria y que no permita nulos. Ahí no se notan casi los chulitos, pero ahí están. Otra cosa, estando con ese campo seleccionado, como queremos que ese ID sea autonumérico, o sea que se incremente cada que se cree un registro, aquí donde dice autonumérico le vamos a decir verdadero. Al decirle verdadero, él nos dice en qué número queremos empezar y cuánto queremos aumentar cada que se haga un registro. En este caso lo vamos a dejar en 1,1, pero digamos que nosotros, la DIAN nos dio un número, a partir de un número de una factura, pues aquí deberíamos poner ese número inicial. Ok, vamos a crear el tipo de documento. El tipo de documento es varchar. Lo voy a dejar de 30. En 30 fácilmente cabe tarjeta de identidad o cédula de extranjería o cédula de ciudadanía. Caben y sobran. Entonces lo voy a poner de 30. Y voy a poner que no sea nulo, o sea que me exija. De todas maneras, tener que escribir algo ahí, porque ¿para qué vamos a crear un registro sin un tipo de documento? ¿Cierto? Este no null no es muy bueno tampoco usarlo en demasía, porque entonces empiezan a haber otra serie de problemas. Y es que si no se tiene el dato en el momento en que esté generando el registro, él no va a dejar pasar. O sea, toca escribir algo o toca escribir algo. Entonces, por eso no es bueno tampoco exagerar con los no null. Y finalmente, las iniciales. Del tipo documento. Este lo vamos a dejar varchar, pero vamos a ponerle solo 2 caracteres. Son las 2 iniciales, CC para cédula, CE para cédula de extranjería, PS para pasaporte y así. Listo, no lo vamos a poner requerido ni nada. Y decimos OK o cerramos. Y aquí aceptamos. Y tenemos nuestra tabla. Fíjense que la llave primaria queda marcada como PK. Estos asteriscos que aparecen aquí es porque esos campos son requeridos. Y fíjense que aquí abajo donde están las llaves aparece la llave primaria. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas? Señor. ¿Todo está claro? Todo esto se tiene que aplicar a la línea base, ¿sí? Sí, señores. Ustedes tienen como cinco entidades en la línea base. Deben hacer una tabla para cada una de ellas. Son 2 tablas que son catálogos como este que hice yo ahorita.
que son de poquitos campos. Hay otras que sí tendrán más campos, como los que manejen productos o los que manejen personas, tendrán más campos. Pero más o menos así. ¿Todo está bien? ¿Podemos proseguir? Sí, señor, todo está claro. Sí, sí, señor. Ok. Entonces, voy a hacer otra tabla para poder mostrarles cómo sería la relación de uno a muchos. Voy a crear una tabla persona. Entonces, la llamo persona. Personas en plural, con minúscula. Busco la base de datos, el motor de la base de datos, que en este caso es MySQL. Le digo aplicar y me vengo a los detalles de la tabla y a columnas. Pues lo primero que voy a hacer es el ID de la persona. Aquí lo pongo en singular porque aquí es una sola persona. Cada registro es una sola, ¿cierto? No son más de una. Y también integer. También es la llave primaria. También es no null. Fíjese que él lo marca automáticamente aquí el no null. Y le digo que sea verdadero el autonumérico. Recuerden que no puede haber sino un autonumérico por tabla. No puede haber más de uno. Luego será el tipo de documento. Entonces, tip, doc, persona. Y es de tipo de dato entero. ¿Por qué razón? Porque como es una llave foránea, debe ser del mismo tipo de dato de la llave primaria en el catálogo. Y en nuestro caso es entero. ¿Cierto? Como lo podemos ver, nos acordamos que lo hicimos. Y aquí le decimos que sea no nulo para que ayude a que la llave sea foránea. Aunque eso no es relevante, se puede poner sin eso. Luego, ¿qué va? El número de documento. El número de documento de la persona. Hay una política o un derrotero muy importante en las bases de datos y es que los números, los campos de números que no se van a utilizar para ningún cálculo deben ser de tipo varchar. ¿Y cuántos números tiene una cédula? Digamos que 15. Que sea requerido. Podemos decirle que sea requerido. Después, ¿qué va? El nombre 1. Que va a ser varchar y va a ser varchar de 30. De 25 está bien, pero lo voy a dejar un poquito amplio. ¿Todas las personas tienen primer nombre? Sí. Entonces lo marcamos como requerido. Ponemos el nombre 2. También varchar de 30. ¿Requerido? No. En el caso mío no tengo segundo nombre. Entonces por eso no lo ponemos como requerido. Apellido. También varchar de 30. Y requerido. Todos debemos tener al menos un apellido. Hay personas que no les gusta o no consideran tener dos apellidos, entonces pues el segundo apellido lo dejamos opcional, pero el primer apellido sí. Y también varchar de 30. ¿Qué otro campo podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, sexo, podemos tener fecha de nacimiento, podemos tener otros.
si la persona está activa o no está activa para poder, digamos, quitar de la vista registros sin tener que borrarlos. Voy a crear la fecha de nacimiento. Y aquí podemos ver diferentes campos para fechas. Uno de ellos es este que se llama date, que es solo la fecha. Este que se llama dated time o fecha hora, que sirve para poner ambas, fecha y hora. También por aquí hay uno que se llama time stamp, que también pone tiempo, fecha y hora. ¿Sí? Voy a ponerlo como fecha solamente. Y ahí no hay nada más. Podemos no ponerlo requerido porque puede que no sepamos en todos los momentos cuáles son las fechas de nacimiento de las personas que estamos creando. Vamos a poner también el sexo. El sexo se podría manejar de varias formas. Podemos manejarlo con un booleano. Entonces, en ese caso tocaría preguntar no sexo, sino digamos si eso es masculino. Y si es masculino es verdadero y si es femenino pues sería falso, ¿cierto? Como lo tengo yo en la base de datos de los alumnos míos en la Dinamarca. Otra manera de hacerlo es con un varchar y dejar solo un carácter para poner masculino, M de masculino y F de femenino, ¿sí? O algo así. O podemos poner lo que diga toda la palabra masculino, femenino, o hombre, mujer, o lo que sea, ¿sí? Ustedes lo pueden ir manejando ahí. Entonces vamos a dejarlo como varchar de un carácter. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No se podría hacer otra tabla, digamos, que sea tipo género y pues ahí en esa tabla poner el nombre, pues, de los géneros que se van a utilizar, digamos, masculino, femenino y otro en este caso, y hacer una llave foránea, pues, en esta tabla persona y pues, no sé, identificarlo con el ID género, podría ser, ¿no? Sí, se puede hacer eso, pero digamos, en mi criterio, no vale la pena hacer un catálogo para una tabla que solo, mejor dicho, con todos los casos posibles analizados, va a tener 3 campos no más, o sea, 3 registros no más. Entonces no vale la pena. Además, yo no puse género, yo puse sexo y el sexo son solo 2. ¿Sí? El género puede que sí sean más y las preferencias sexuales pueden que sean como 18. Pero pues eso es, digamos, eso ya depende de ustedes, cómo quieran hacer su modelo relacional, ¿sí? Pero sí es una opción completamente válida. Es hacer un catálogo de los sexos, o de los géneros, o de las preferencias sexuales. No hay ningún problema. Ok, finalmente, voy a poner uno que es vigencia de la persona, que es para saber si la persona está activa o no, o sea, para no tener que borrarla, poderla desactivar. En ese caso, el tipo de dato va a ser booleano, bool. Y ya. Aquí uno puede decirle, tiene una ventaja, y es si la vigencia de la persona es verdadera, o sea, que tenga uno que deschulear para que la persona deje de ser vigente, uno aquí en donde dice valor inicial puede poner true. Y entonces todos los registros van a empezar con el true inicialmente. ¿Listo? Para que no lo tenga uno, el usuario, que hacerlo, sino él lo deja ahí ya puestico de primeras. No voy a poner más. Voy a decirle close. Profe, una pregunta. Sí. En este caso, en la vigencia, no se le podría cambiar el tipo de dato, no por un booleano, sino por un tipo de dato que sea tipo bit. Y pues, digamos, si el dato se creó o está vigente, dejarlo en 1. Y si, digamos, fue borrado en este caso, dejarlo en 0.
Sí, pero mire, el tipo de dato que usted dice, que creo que usted me dice, es este que se llama byte, ¿cierto? Sí, correcto. El byte tiene 255 posibilidades, o sea, números de 0 a 256, ¿sí? Sí. Entonces, el booleano es solo un bit, es más pequeño. Pero si no estoy mal, hay un tipo de dato que solo admite si es 0 o 1. ¿Qué es booleano? Pues volvamos a mirar. Volvamos a mirar acá qué tipos de datos hay. Está binario, sí hay bit, que es lo mismo que el booleano. Es parecido, mejor dicho, el criterio a usar es, puede que uno quiera usar este o puede que quiera usar booleano. Lo mismo que puede querer usar int o integer. No hay mayor diferencia. Los tipos de datos son iguales. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ok. ¿Todos los demás van hasta ahí bien? ¿O repetimos algo o lo que sea? No, está muy bien, profe. ¿Todo bien? Por WhatsApp también les oigo anotaciones si las quieren hacer. Sí, profe, todo está claro. Muy bien. Entonces, lo que nos sigue es mirar cómo vamos a hacer las relaciones para que cuando se cree el script o para cuando el Enterprise cree el script, entonces poder que quede la relación, o sea, que quede el alter table creando el constraint o la llave foránea. Pues para eso vengo y tomo esta asociación. La asociación, para que la relación nos quede más fácil de hacer y nos toque bregar menos, se debe hacer de donde es muchos hasta donde es uno. La pregunta mía es, ¿dónde es muchos? ¿Aquí es muchos o es aquí muchos? En persona sería muchos, porque una persona solo va a tener un tipo de documento. O sea, un tipo de documento lo tienen muchas personas y una persona solo tiene un tipo de documento, ¿cierto? Exacto. 1 a 1. Eso es cierto hasta cierto punto, porque aquí ¿No es 1 a 1? no vamos a permitir sino que las personas se identifiquen con un solo documento, pero en mi caso yo tengo un pasaporte que tiene un número y es un documento válido y tengo la cédula, ¿sí? Y podría tener la cédula de extranjería de otro país. Pero lo que dice usted es correcto. En nuestro caso y para lo que nos interesa, aquí es muchos y aquí es uno. Ok, entonces la voy a hacer. La pinto desde aquí y la suelto acá. Él apenas hago eso, me abre este cuadro de diálogo. Aquí nos muestra el nombre que él le va a poner a esa relación o a ese constraint. Aquí el parent es la tabla madre o el catálogo. En este caso, tipos de documentos como ahí se ve. Y aquí está el hijo, que es personas. Fíjense que aquí está el ID. Este no lo puedo modificar, pero este sí puedo escoger qué campo de todos los que tengo en esa tabla, con cuál campo es que lo voy a asociar. En ese caso lo voy a asociar con tip doc persona, ¿cierto? Y lo dejo así. Ahora, a este lado, en las propiedades de la relación, vamos a fijarnos que al borrar on delete sea restringido, o sea que yo no pueda borrar un registro de tipos de documentos hasta que no quite los tipos de documentos asociados en las personas. Eso sería. Y el otro, en actualizar, en onUpdate, le vamos a decir que actualice en cascada. O sea que si yo hago una modificación en tipos de documentos, se actualice en todos los registros de persona. Otra cosa que nos vamos a fijar es la cardinalidad. La cardinalidad es decir, cuántos registros en una tabla
se conectan con cuántos registros de la tabla hija. En este caso me dice que un registro de la tabla tipos de documentos se va a relacionar con 0 o muchos en la tabla hija. Vamos a dejarlo no con 0 a muchos, sino muchos, simplemente muchos. O sea, de 1 a muchos, ¿sí? No de 0 a muchos, sino de muchos. Y lo demás lo dejamos así. ¿Listo? Y hacemos OK. Entonces, al hacer OK, al decirle OK, podemos mirar nuestra relación aquí más lejitos para que se pueda ver bien. Y bajamos el nombre de la relación. Perdón, lo bajamos debajo de la línea para que nos deje ver. Aquí aparece el campo de la foreign key y aquí aparece la llave primaria, ¿cierto? Estamos relacionando esta llave primaria con una llave foránea. Fíjense también acá que aquí en las llaves aparece el foreign key, ¿sí? Y nos dice cuál es la llave que está como foreign key. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Sí, profe, tengo una duda. Sí, señor. En la relación, bueno, cuando usted hizo la relación, esos datos que salen ahí, ¿el arquitecto los pone por defecto o hay que modificarlo? O sea, me refiero a ese donde dice más FK-personas, _tipos documentos. Eso los pone él porque se lo decimos ahí. Voy a borrar la relación y la vuelvo a hacer para que todos miremos y analicemos con más detalle. La selecciono y con control suprimir, él la borra. Listo. Esta vez no siempre lo hace. A veces aquí se queda la llave foránea, entonces toca entrar a borrarla, ¿sí? Pero en este caso la borró sin ningún problema. Entonces, hago la relación desde muchos hacia uno. Él me abre este cuadro. Él me dice aquí, el parent, o sea, el padre es tipos de documentos y me muestra la llave primaria de esa llave, de esa tabla, ¿cierto? Eso no tiene problema. Ahora, aquí en el hijo, que es personas, nos permite buscar entre todos los atributos o campos que yo cree, con cuál voy a relacionarlo, ¿sí? En ese caso lo voy a relacionar con tipo de doc persona. Porque si lo podría relacionar con ID persona, pero me quedaría una relación de 1 a 1, que no es la que queremos, ¿cierto? Sino con tipo de persona. Ahora mire, aquí arriba aparece el nombre que él genera para la relación, pero nosotros ahí podríamos escribir cualquier otra relación, ¿sí? O sea, podemos poner relación. No me dejó. Pensé, pero no me dejó. Aquí sí. Aquí en esta parte sí lo puedo hacer. Digamos, rel tip doc personas. Y entonces, él va a quedar como nombre. Y aquí está lo que les decía yo, que al borrar, que esté restringido y al actualizar, que actualice en cascada. Y lo mismo la cardinalidad, que sea de 1 a muchos, no de 1 a 0 a muchos, no, sino a muchos. Y lo demás es OK. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, señor. OK. Entonces mire que ahí queda Sí, señor. la relación. Y entonces él pone... Ahí está. Ahí pone la relación y pone aquí el campo de la llave foránea, perdón, de la llave primaria, o sea, esta. Pone ese mismo campo acá y aquí pone el que nosotros le dijimos, vea. ¿Sí? El relación tip-toc. Pero aquí en la llave foránea, ahorita yo les muestro el código y les muestro cómo queda el script.
Bueno, vamos a crear el script. Ah, otra cosa que les quiero informar, que puede pasarles a algunos, es si hacemos doble clic en el diagrama y venimos aquí a conectores, puede ser que a algunos les quede en UML 2.1 y entonces los muestra como esta flechita, ¿sí? Si quieren que se vea como con la pata de gallina, entonces a los que les salga por defecto de esa manera, que a veces pasa, pues hacemos doble clic en el diagrama y en conectores escogemos Ingeniería de la Información. Y entonces él nos la pone con las patas de gallina. ¿Listo? Voy a hacer entonces la generación del script. Para eso es muy parecido a como hicimos el código para las clases. Selecciono todas las tablas que yo quiero y con el botón del otro lado le digo generar código de los elementos seleccionados. Entonces él me abre este cuadrito de diálogo. Aquí me aparecerán todas las tablas que yo tenga en el diagrama. Puedo chulearlas ahí si se me olvidó alguna o puedo deschulear las que no quiera meter en el script. Tal. Quiero mostrarles que aquí en opciones hay una cantidad de posibilidades para que al crear el script haga esas cosas. Por ejemplo, aquí está creando tablas, creando llaves primarias, creando llaves foráneas, creando índices, creándose validaciones únicas, constraint de chequeo, en fin, triggers, todo eso, ¿sí? Entonces uno puede, él por defecto viene con casi todo verdadero, o sea que él va a hacer todo o casi todo. Lo único que no pone es usar alianzas. Pero uno puede aquí configurar y quitar unas cosas de estas si le parece, ¿sí? Solo quería mostrarles para que tengan presente que pueden ahí hacer modificaciones dependiendo. Ok, una vez estamos aquí, venimos aquí y podemos escoger que nos haga un solo script para todo el modelo que tenemos o que haga archivos individuales para cada tabla, ¿sí? Y este es otro que es para generar un DDL de ejecución, de ingeniería de ejecución. Vamos a dejarlo acá. Aquí buscamos en dónde lo vamos a dejar. Entonces yo lo voy a dejar en ejercicios, pero en diurno, ¿sí? Y le voy a poner aquí el nombre. Voy a poner base de datos. Diurno. Y le digo guardar. Y después le digo generar. Entonces él va a hacer rápidamente unas cositas ahí rápidamente. Y si nosotros le decimos que nos muestre, él aquí nos abre el script de la base de datos. Esto ya lo podemos cerrar, que ya quedó hecho. Entonces fíjese que aquí dice que va a chequear las llaves foráneas, que va a borrar la tabla personas si existe, que va a borrar la tabla tipos de documentos si existe. Esto lo pone él porque a veces puede que uno quiera correr un script en una base de datos generada con ese mismo script y ya tiene las tablas. Entonces, para que las borre y después cree las nuevas. Está la tabla personas. Mire que aquí está la instrucción del autoincremental, ¿sí? Y que dice que no nulo, o sea, que no se permiten valores no nulos. También dice el tipo de personas, que no sea nulo. En fin, aquí vienen los datos, los bar chart de 30, el date, tal. Y aquí, al final, está el constraint que dice que la llave primaria personas es el campo que se llama ID persona y que va a ponerlo en orden ascendente. Esto es el orden, ¿cierto? Ok, aquí también nos dice que es la llave primaria. Este byte sí no sé por qué salió acá, no sé. Y el tipo de documento también está el autoincremental y también crea nuestra llave primaria de él, que es el campo ID tip doc,
¿cierto? Fuera de eso, él crea un índice para la tabla personas en el tipo de datos documento, este índice, crea otro índice en el número de documento. No, lo creó 2 veces de pronto porque lo borramos y la volvimos a hacer. ¿Sí? Es probable que sea eso, porque este le puso 02. Ok. Y está donde hace el alter table, donde adiciona un constraint, o sea, adiciona una llave foránea, vea, una foreign key, ¿sí? Que se llama tipdoc persona, no, que coge el campo tipdoc persona y lo referencia con tipos de documentos con la I de tipdoc. Y también le dice que al eliminar restrinja y que al actualizar en cascada. Y eso es todo, ese es el script. ¿Listo? Entonces, voy a abrir. Pregunta que Sí. Cuénteme. o sea que haciéndolo en Enterprise Architect automáticamente. ¿Aló? ¿Qué pasó? No le oí más. No sé si me escuchó ahora sí, profe. No le oí la parte final. Ok. O sea que haciéndolo en el Enterprise no hay necesidad, digamos, de crear la base de datos porque automáticamente nos genera el punto SQL o depende donde uno le haya dado el comienzo para el tipo de base de datos. Entonces Sí. él genera el script y no habría necesidad de crear, pues en teoría, la base de datos. La base de datos sí toca crearla para correr, por lo menos en MySQL, para poderla correr desde ahí. Corre uno el script y ya le crea todas las tablas y todo. Exacto, pero por eso, o sea, él genera el script y con ese script ya automáticamente, si nos quedó bien hecho en el Enterprise Architect, Sí, tendríamos la base de datos. sí, señor. Ok, gracias. Claro que hay que coger un poquito de experticia porque al principio es probable que les queden errores porque no tienen en cuenta muchas cosas que el motor de base de datos no los deja pasar. Ok, Pero en el caso que, como el mío, que ya tengo harta experiencia, muy probablemente este script corra directamente. Ahorita lo vamos a hacer porque tenemos otro rato de clase. Quiero preguntar si todos vamos bien. Señor, profe. Ahí Sí, estamos bien. señor. Sí, sí, señor. Ok, Sí, sí, señor. ok. Sí, señor. Es conveniente que si alguno tiene alguna duda, pregunte para bien sea explicarle o poder o repetir lo que haya sido. No importa, yo sé que por este medio es más complicado que en la clase presencial. Voy a hacer entonces lo de el MySQL. Vamos a pasar este script que se los voy a mostrar. Voy a cerrarlo acá y voy a mostrárselos aquí donde lo dejamos. Vea, base de datos diurno. Y si yo lo abro con, digamos, con el Notepad o con alguno, con el Sublime o lo que sea, pues él nos lo muestra ahí. Entonces, ¿Sí? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Ok. Entonces voy a abrir eso. Para eso yo debo poner a correr el WAM, que es el que yo estoy usando. Ustedes pueden usar otro. Pueden usar el WAM o el exam o otro. Inclusive si les gusta el Heidi, pues el Heidi. Aquí me dice que ya está corriendo el WAM. Entonces voy hasta el phpMyAdmin. ¿Eso lo están viendo o eso no lo están viendo? No, eso no se está viendo, profe. no, profe, quedó congelada la pantalla. Sí, voy a compartir eso para que se pueda ver. Entonces. Ay, ¿dónde está? Dejar de compartir. Y ahora vamos a
compartir nuevamente. Y aquí me debe salir para compartir el MySQL. Ahora sí lo deben estar viendo o en un momentico. ¿Cierto? Sí, profe, ya se ve. Sí, ya. Ok. Entonces yo tengo mi root, no pongo contraseña y le digo continuar. Me aparece acá. Voy a llamar a mi base de datos, la voy a llamar diurno. Para eso, vengo y le digo nueva. Me aparece este cuadro, donde aquí voy a escribir el nombre. Aquí busco la codificación. Esto de la codificación tiene cierta importancia y es para que nosotros podamos escribir tildes y ñes, nos conviene escoger latino 1 bin. ¿Listo? Porque si no se truncan. Llega la palabra a la tilde y se trunca lo demás. O no los muestra, o los muestra con una interrogación, o esas cosas. Entonces, para evitar eso, ponemos latino 1 bin. Y le decimos crear. Pues él ya no la creó acá. ¿Cierto? Luego de que ya la creó, vengo aquí a la solapa importar. Aquí en donde dice buscar en su ordenador, seleccionar un archivo, pico ahí y busco mi archivo que está ¿en dónde es que está? En la India. Está en la India y aquí en el OneDrive y aquí en clases y aquí en Ingeniería de Software 1 y aquí en ejercicios y aquí en diurno, ¿cierto? Y aquí está. Listo. Y le digo abrir. Entonces él me lo pone acá. Aquí esta codificación también permite tildes y permite ñes, entonces la podemos dejar ahí. Y le decimos finalmente continuar. Entonces mire que él hace las instrucciones. Me dice todo me sale en verde. Quiere decir que todo está correcto. Y si veo acá en mi tabla diurno está la tabla personas que tiene estos campos, ¿sí? Este que es autoincremental, que es también la llave primaria. ¿Dónde dice lo de la llave primaria? Yo no me acuerdo. Ah, pues aquí dice que está primaria. ¿Sí? En fin, ahí está eso. Y en los tipos de documento también puedo mirar la estructura y también está. ¿Listo? Eso sería lo que vamos a hacer hasta ahora. ¿Preguntas? ¿Nadie pregunta nada? No, profe, todo está claro. Ok. Entonces, muchachos, voy a terminar la grabación. Él se demora un rato haciendo la grabación y después yo subo eso al canal que se demora otro rato y ahí yo les comparto el link para que ustedes puedan ver la repetición de la clase o los que no hayan podido estar ahorita en la clase, pues entonces poderlo hacer. También les haré un informe de los que estuvieron en clase. Entonces, los que no se han escrito en el chat de esta charla, por favor háganlo para que queden y poder yo tener la demostración ante la universidad. Es más por lo de la universidad que por lo de las notas de ustedes, ¿sí? De la asistencia. Es más por eso que a nosotros nos toca de todas maneras mostrar evidencias de que ustedes sí están viniendo a las clases. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Usted sube el link del video o dónde lo vemos? Sí, yo lo pongo pongo el link del video en el grupo de WhatsApp.
Profe, entonces para el 24 de marzo queda hacer lo que estamos haciendo hoy, lo que se hizo en la clase pasada, entregarlo, Sí, ¿cierto? sí, señor. Yo estoy disponible para cualquier consulta que tengan. Pueden contactarme primero por WhatsApp y si vemos la necesidad de hacer una reunión con compartición de pantalla o lo que sea, lo hacemos. La idea es poderles ayudar y colaborar de la mejor forma que se pueda. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Vale, profe. profe, gracias. Ok. Entonces, todo muy bien. Entonces, chao pues. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.